Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de un atributo muy especial de parte de Dios, y es que Dios es Rey. Dios es Rey, es algo que vemos mucho, sobre todo en el libro de Salmos. Los salmistas generalmente se referían a Dios como mi Dios, mi Rey. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso en Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10, versículo 16. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este estudio a poder contemplarte a ti como Rey, a poder meditar, Señor, en que el reino de los cielos se ha acercado y que nosotros como miembros, como partícipes de tu reinado, debemos vivir, Señor, una vida que le muestre al mundo quién es nuestro Rey. Padre, oramos para que tú seas glorificado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a introducirnos a la temática de hoy. Coloqué ahí algunas preguntas en la parte de reflexiona. ¿Por qué muchas personas tratan a Dios como si fuera su sirviente o como una especie de mesero cósmico que existe solo para suplir sus necesidades? Porque hay gente que simplemente busca a Dios para que les satisfagan sus necesidades. ¿Por qué sucede eso? ¿Han escuchado personas que básicamente buscan a Dios en un momento de aflicción, pero la aflicción no está y ya Dios deja de ser importante? ¿O han escuchado de personas que se molestan con Dios porque tal vez Dios no cumplió una petición que ellos tenían y dicen, no, pues estoy enojado, no voy a volver a la iglesia, estoy molesto porque Dios básicamente no suplió mi necesidad? ¿Han escuchado eso? ¿Han visto eso? ¿Por qué sucede eso? Porque hay personas que tratan a Dios como si Él estuviera solo para satisfacer nuestras necesidades. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí, hermano? Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida que estamos en un proceso de formación. Entonces, cuando nosotros se nos olvida que Dios es Padre, a veces le reclamamos, ¿sí? O sea, si nos ponemos en la posición de padres respecto a hijos, nosotros como padres no les podemos dar todo lo que nuestros hijos quieren, ¿sí? Ni tampoco le podemos permitir que no vivan ciertas cosas porque lo necesitan, ¿sí? Entonces eso es, o sea, estamos en un proceso de formación y debemos reconocer que Dios es nuestro Padre. Entonces, de esa forma pues lo que yo lo he entendido desde ese punto de vista. Ok, muy bien. Por acá, hermana. ¿Por qué muchas personas tratan a Dios? Bueno, pastor, yo creería que porque no lo conocen, porque han recibido una mala enseñanza. Entonces son personas amadoras de sí mismas que están siempre pensando en satisfacerse ellas por encima de tratar al Señor como un sirviente. Y yo fui una de esas personas, ¿sí? Por una mala enseñanza de la palabra, por una doctrina no sana. Sí, es muy común, ¿no? Ahora, tratemos de pensar en la idea de un rey. Sí, hermano, ¿iba a decir algo? Porque muchas veces pensamos que Dios es un bombero, que solamente para apagar incendios y ya. Sí. Sí, es muy común, ¿no? La idea del Dios bombero, cuando estoy mal, cuando hay un incendio en mi vida, pues lo busco. Cuando el incendio ya no está, pues ¿para qué necesito un bombero? Pero ahora tratemos de pensar en un rey. O sea, en los tiempos bíblicos existía la monarquía. El rey era una persona que tenía total autoridad sobre la nación que gobernaba. Y cuando los salmistas hablan de que Dios es rey, además dice el salmista rey eternamente, o sea, su reinado es para siempre. Cuando pensamos en un rey no es una persona a la que le vamos a exigir. ¿Quién se atrevería a ir incluso delante del presidente Gustavo Petro y decirle, usted me hace el favor y me hace el aseo de mi casa? Usted, presidente, me hace el favor y me
entrégame una casa porque yo lo digo. Si no tratamos así a un presidente terrenal, ¿cuánto más a Dios como rey? Dios es el rey. Además, es el rey de reyes y señor de señores. No podemos tratar a Dios como si fuera nuestro sirviente, como si Él simplemente estuviera para satisfacer nuestras necesidades. Por eso esta idea de Dios como rey debería producir en nosotros un deseo por acercarnos a Él con reverencia, reconociendo que Él es el rey y nosotros no, y que debemos acercarnos siempre con respeto y con sumisión. Las personas en los tiempos bíblicos tenían que sujetarse de formas mucho más fuertes que las que vemos hoy en día al rey. ¿Recuerdan la historia de Esther? Esther se iba a presentar delante de un rey. Y el riesgo que estaba asumiendo Esther era que por simplemente interrumpir al rey podía ser asesinada. Y antes de presentarse delante del rey, todo el pueblo lo mandó a ayunar, a clamar al Señor porque se iba a presentar delante del rey. Y Esther dice: Señor, si perezco, que perezca. Y bueno, Dios en su misericordia permitió que el rey le extendiera gracia a Esther. Pero esa era la idea bíblica de un rey. Un rey es una persona que tiene el control total de una nación. Un rey tiene la potestad para quitar incluso los bienes materiales de las personas de su reinado. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia nos dice que Dios es rey, está hablando de que Él es un rey que gobierna en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Entonces coloqué también ahí una segunda pregunta: ¿es posible vivir bajo el gobierno de un rey y aún así actuar de forma totalmente contraria a sus estatutos? Si el rey establece algo y yo voy en contra al decreto del rey, ¿qué pasa en mi vida? ¿O qué hubiese pasado en los tiempos bíblicos si alguien desacata una orden del rey? Inmediatamente tendría que morir, ¿cierto? Entonces, esa idea de yo soy un cristiano, pero yo vivo como a mí me parece. No, pues yo sí soy creyente, pero en últimas, Dios solamente tiene que ver con lo que hago el domingo o los miércoles. ¿Y ya? El resto, los otros días, pues yo gobierno mi vida, yo tomo mis propias decisiones. Esa idea no es la que vemos en la Escritura. Cuando hablamos de que Dios es rey, quiere decir que Él gobierna sobre todo. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras decisiones, las finanzas, todo lo que hacemos, todo lo que somos, está bajo el gobierno de Dios como rey. Y por lo tanto debemos conocer los decretos del rey que están establecidos en este libro. Aquí están los decretos del rey para que nosotros podamos vivir bajo su señoría. Entonces es contradictorio que un cristiano diga: bueno, yo simplemente soy creyente, pero no me sujeto a nadie, yo hago las cosas como a mí me parece, no tengo ningún mentor, no tengo nada en mi vida, yo hago todo como creo que es conveniente. Porque se supone que somos hijos del rey. Ser hijos del rey no tiene que ver tanto con los privilegios. Mucha gente utiliza hoy en día ese término: soy hijo del rey, entonces soy un príncipe y tengo privilegios. Pero ser hijo del rey significaría que nos sujetamos a Él, que vivimos bajo el gobierno de lo que Él ha establecido. Coloqué también ahí: ¿qué pasaría? Tratemos de pensar en esto si todos conocieran a Dios como rey. No como el Dios bombero, no como el que debe suplir siempre mis necesidades, sino como rey. ¿Cómo sería la actitud de muchos cristianos? ¿Se atreverían un creyente a decirle a un rey: yo declaro que tú haces lo que yo quiero? ¿O yo decreto que tienes que cumplir? ¿Quién decreta en un reinado, en una monarquía? Decreta el rey. Sí, entonces es una necesidad imperante en nuestras vidas, en la sociedad en la que estamos, conocer a Dios como rey.
Recordar que Él es la persona que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra sujeción. Vamos a mirar un poco del contexto de cómo eran los reinados en el contexto bíblico. Busquemos Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, vemos que Salomón habla de la importancia de la sujeción al rey. Eclesiastés capítulo 8, versículos del 2 al 4. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Interesante eso, ¿no? ¿Quién se atrevería en los tiempos bíblicos a cuestionar a un rey? A decirle, ¿qué haces? ¿Cómo se te ocurre sacar ese decreto? El que hiciera eso inmediatamente perdía la cabeza, perdía su vida, porque era el rey. El rey es la persona digna de mayor reverencia y respeto en una monarquía. Ahora, cuando hablamos de Dios como rey, Dios debe ser la persona que tiene la mayor reverencia y respeto en nuestra vida. Nosotros deberíamos acercarnos a Dios reconociendo la grandeza de su majestad, reconociendo que Él es el rey y que nosotros no. Y que por lo tanto al rey no se le va a exigir, al rey no se le va a declarar, al rey no se le va a cuestionar lo que hace, al rey se le acerca con humildad y con sumisión, porque Dios es rey. Vamos a mirar Isaías capítulo 6 para ver el encuentro que tuvo Isaías con el Señor. Y es interesante porque cuando Isaías se encuentra con el Señor, lo primero que él pudo contemplar al ver la grandeza de Dios, su santidad y su majestad, su conclusión fue hablar de que sus ojos habían visto al Rey. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Tremendo eso, ¿no? Después de esa revelación que Isaías tuvo, su reacción fue decir, ay de mí. Ay de mí que soy muerto, siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Él pudo contemplar a Dios como Rey. Y es muy importante que nosotros también podamos ver a Dios como Rey en nuestras vidas. No estamos por la vida sin una persona a quien rendir cuentas. Tenemos un Rey a quien nos sujetamos. Un rey que incluso está por encima de las autoridades terrenales. Por eso vemos en el libro de Hechos que cuando las autoridades terrenales trataron de ir en contra de lo que Dios ha establecido, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Dios es un rey que está por encima de cualquier autoridad terrenal. Entonces, si las autoridades terrenales se oponen al Rey de Reyes, yo debo sujetarme a Dios como Rey antes que a los hombres. Entonces, ese concepto, ese entendimiento bíblico de Dios como Rey debería producir en nosotros un profundo respeto, reverencia y sumisión a su voluntad, aun cuando no entendemos sus decretos, lo que acabamos de ver en Eclesiastés 8. ¿Quién le puede cuestionar al Rey qué haces cuando establece un decreto? De la misma manera, cuando Dios permite una situación de dolor, de sufrimiento en nuestra vida, ¿quiénes somos nosotros para decirle, Señor, qué haces?
¿Por qué estás permitiendo esto? Cuestionar lo que de pronto Dios está permitiendo en nuestra vida. No quiere decir que no podamos preguntarnos, ¿por qué estoy pasando por esto? No entiendo de pronto una situación difícil por la que estoy pasando, pero no puedo cuestionar al Rey. No puedo de alguna manera amargarme en mi corazón por situaciones que Dios permite en mi vida, porque sé que en últimas el Rey soberano las ha permitido para bien. Si soy un creyente, para formar en mí el carácter de Cristo. Si no soy un creyente, para salvación, para que yo pueda reconocer mi necesidad de Él. Vamos a mirar Salmos capítulo 29 para ver que incluso en el momento en que estaba ocurriendo una catástrofe en todo el planeta Tierra, una catástrofe sin precedentes que estudiamos de hecho el día domingo, el diluvio universal, podemos ver que Dios seguía estando como Rey. Aún en ese momento donde el mundo estaba siendo juzgado, donde muchas personas estaban muriendo, estaban perdiendo la vida justamente por causa de su pecado, Dios seguía siendo Rey. Salmos capítulo 29, versículos del 10 al 11. ¿Sí? Jehová preside en el diluvio, y se siente Jehová como Rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Jehová preside en el diluvio. O sea, en una situación difícil, en una situación adversa en nuestra vida, Dios sigue siendo Rey. Él es Rey eternamente y para siempre. Debemos aprender a ver a Dios aún en las situaciones difíciles de nuestra vida, aun cuando no entendemos. Saben que para Noé, antes de que el diluvio sucediera, podían haber 1000 preguntas sobre lo que Dios le pidió que hiciera. Nunca había llovido en la tierra y él podía haber dicho, Señor, pero ¿cómo así que yo voy a hacer un arca? Pero eso no tiene sentido. Yo nunca he visto lluvia. ¿Será que sí va a llover, Señor? Pero ¿qué hizo Noé? Actuó en obediencia. ¿Había visto la lluvia? No, pero su fe no se basaba en lo que veía. Su fe descansaba en la palabra que Dios le había dado. Y Dios le había dicho, construye el arca. No has visto nunca la lluvia, pero confía en mí. Y Noé actuó en obediencia. Entonces, de la misma manera, hay situaciones en nuestra vida, hay mandatos que Dios nos pide en su palabra que tal vez no vamos a entender. Dios nos dice en su palabra, ama a tus enemigos. Y probablemente cuando estamos en una situación tensa con alguien, cuando alguien activamente nos está haciendo daño, pues tal vez no vamos a entender. Dice, Señor, pero ¿cómo me pides tú que yo ame a esta persona si me quiere matar? Si esta persona me quiere hacer daño, ¿cómo la voy a amar? ¿Cómo voy a orar por ella? ¿Cómo la voy a bendecir? Eso tal vez para nuestro entendimiento no tendría mucho sentido. Pero podemos confiar en que el Rey ha establecido que amemos a nuestros enemigos. Y aunque no entendamos, aunque nuestras emociones estén en contra, debemos actuar en obediencia. ¿Sí, hermana? Pastor, ahí ese atributo del Rey va de la mano con la soberanía, ¿cierto? Sí. Porque lo podemos decir en el momento que está pasando X país tal cosa, pero por encima del presidente que está, de las leyes, está el Señor, el Rey. Sí, Dios está por encima de cualquier autoridad terrenal y cada cosa que Él permite, la permite con un propósito, y eso nos ayuda a poder descansar aún en medio de situaciones muy adversas. Entonces hay momentos en nuestra vida, hermanos, donde tal vez no vamos a entender por qué Dios está permitiendo algo, pero debemos actuar en obediencia. Nuestra obediencia a Dios no debe depender de nuestro entendimiento, no debe depender tampoco de nuestras emociones. Si un súbdito del rey había tenido una mala noche, si un súbdito del rey tal vez no tenía muchas ganas de trabajar y el rey le dice ve y trabaja, y él no lo hace porque es que yo pasé una mala noche, es que hoy no tengo ganas, es que hoy estoy desanimado. Si esa persona se justifica en su falta de disposición para obedecer,
El rey podía fácilmente decir, mátenlo. Desobedeció al rey. Entonces, nuestra obediencia a Dios no debería estar condicionada a cómo nos sentimos, porque las emociones suben y bajan. Un día estamos arriba, otro día estamos por el piso. Un día tal vez estamos muy animados y otro día desanimados. Pero mi obediencia a Dios no debe depender de yo cómo me siento, porque en últimas el corazón, dice la palabra, es engañoso y perverso. Entonces, mis emociones tienden a guiarme de una forma contraria muchas veces a lo que el rey ha establecido. Y yo debo vivir conforme a los decretos del rey. En Génesis capítulo 22, y vamos a llegar ahí en la serie expositiva que estamos haciendo, vamos a ver tal vez uno de los ejemplos más impactantes del libro de Génesis, incluso de toda la Biblia, y es la prueba que Abraham vivió respecto a su hijo. Si hablamos de que Noé nunca había visto la lluvia, imagínense todas las preguntas que podían haber llegado a Abraham cuando Dios le pidió que entregara a su hijo. Miremos Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 3. Dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó, fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Ese pasaje personalmente me impacta mucho. Dice el texto, toma ahora a tu hijo, tu único. No había tenido más hijos Abraham en ese momento, era el único hijo, Isaac, y dice a quien amas. Ese detalle no es menos importante. O sea, Isaac era el hijo a quien Abraham amaba y le dice al Señor, tómalo y haz un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 1000 preguntas hubiesen llegado a mi mente si Dios me hubiese dicho eso. Señor, pero ¿cómo así? Pero si este es el hijo de la promesa, Señor, pero ¿por qué lo voy a entregar? Pero no, yo debe ser que comí unos frijoles y estoy escuchando algo raro, pero no, ese no puede ser la voz de Dios. Pero ¿qué dice de Abraham? Verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana, obediente, no se quejó, no hizo preguntas, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no sabía lo que venía después. Nosotros leemos la historia y sabemos que, bueno, al final el Señor impide que él sacrifique a su propio hijo, pero hasta este punto del versículo 3, Abraham iba dispuesto a sacrificar a su propio hijo a quien amaba. Imagínense la magnitud de la obediencia de Abraham. ¿Cómo pudo él llegar a eso? Él sabía que Dios es el rey. Si el rey ha decretado que yo vaya y entregue a mi hijo, aunque no entiendo, porque es mi hijo a quien amo, es el hijo de la promesa, pero si el rey lo ha establecido, yo voy a obedecer. Contemplar a Dios como rey nos ayuda, hermanos, a vivir en obediencia a Él, a contemplar el hecho de que nosotros no deberíamos condicionar nuestra obediencia a si entendemos o no, a si nos gusta o no, a si nos sentimos bien o no, porque el rey ha hablado, el rey ha decretado, el rey ha dicho, actúa de esta manera, y por lo tanto debemos vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Con lo que hay en la parte de aplica, el reinado de Dios es sobre toda la creación. Sin embargo, solo los cristianos son conscientes de su señorío. Por lo tanto, debería ser evidente en todos los creyentes que vivimos bajo un gobierno celestial con principios que nos rigen en todas las áreas de nuestra vida. El hecho de que Dios sea nuestro rey implica que Él gobierna sobre todo. No hay un área de nuestra vida que no esté siendo gobernada
por el Señor. A veces hay cristianos que quieren ocultarle ciertas áreas a Dios. Entonces ellos dicen, Señor, en cuanto a la vida de la iglesia, sí, no tengo problema, yo voy a la iglesia, me congrego, yo sirvo, pero Señor, en el área sentimental, no, déjame esa parte a mí. El área sentimental yo la manejo, Señor, no te metas ahí, deja que yo lo haga a mi manera. Pero si Dios es rey, Él gobierna sobre todo. No hay ningún área de nuestra vida que esté excluida de su señorío, de su gobierno absoluto. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es pedirle, Señor, tú eres el rey de mi vida y me entrego sin reservas a ti. Quiero vivir como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, en todas las áreas. No hay un área de la vida del cristiano que no esté siendo gobernada por Cristo, por el Rey de Reyes. Entonces, pidámosle al Señor que Él nos ayude a poder vivir conforme a lo que Él ha establecido. Coloqué algunas preguntas ahí. ¿Qué tan importantes son los decretos del Rey para tu vida? ¿Qué tan importante es esta palabra? No solamente de forma teórica. Si yo les hago un examen, todos van a decir, claro, la Biblia es importante, sí. Del 1 al 10, 10. Pero en la vida práctica, realmente cuando no están en la iglesia, los jueves, los viernes, los sábados, los días que no estamos congregándonos, ¿cómo estamos realmente en nuestra relación con el Señor? ¿Estamos realmente conociendo los decretos del Rey, sujetándonos a Él, buscando de su gracia y de su favor, clamándole al Rey por nuestras vidas, por las almas de nuestros familiares inconversos? También coloqué ahí, tú podrías afirmar coherentemente que vives bajo los principios del reino de Dios. Es interesante porque cuando el Señor llegó a este mundo, Él predicó un mensaje de arrepentimiento. Y Él les llamaba a las personas diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado porque ahora los creyentes viven bajo el gobierno del Rey de Reyes. Los creyentes tienen la misión de establecer el reino de Dios en la tierra. Y cuando pensamos en eso, de verdad, eso debe motivarnos a vivir de una manera contraria al reino de las tinieblas, al reino de este mundo caído. En Filipenses capítulo 3, vamos ahí, Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21, podemos contemplar que la ciudadanía del cristiano está en los cielos. Nosotros, aunque somos colombianos, primeramente somos ciudadanos del cielo antes de ser ciudadanos de Colombia. ¿Sí, hermano? Sí. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Es interesante porque el verbo está en presente. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No dice estará en los cielos. No, actualmente mi ciudadanía está en los cielos. O sea, somos miembros, por así decirlo, de una monarquía celestial, donde Dios es el Rey. Y por lo tanto debemos vivir siempre para honrarle y para agradarle solo a Él. En Mateo capítulo 4, versículo 17 también podemos ver parte del mensaje que Jesús predicó, y es que el reino de los cielos se había acercado, porque con la llegada de Jesús a esta tierra, el mundo pudo conocer en carne propia al Rey de gloria, al Rey de reyes y Señor de señores. Miremos Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Deberíamos vivir una vida que hace evidente que nosotros somos gobernados o somos reinados por Cristo. Vivimos por Él y para Él.
Él es el centro de nuestras vidas. Con lo que hay en la parte de razona también, si Dios es nuestro Rey y además Él nos envía como embajadores suyos aquí en la tierra, eso quiere decir que tenemos la gran responsabilidad de reflejar no solo con palabras, sino con nuestra conducta que vivimos bajo sujeción de un reinado celestial con principios totalmente contrarios a los de este mundo caído. Cristiano vive para el Rey, vive para el Rey, vive para Dios. Él debe ser el centro de nuestra vida. Cada cosa que hagamos, Señor, ayúdame a actuar no conforme a mí me parece, no conforme yo me siento, ayúdame a actuar conforme a tus decretos, conforme a tus mandatos. Quiero que seas tú quien gobierne en todas las áreas de mi vida. Debería ser nuestra oración al Señor. Señor, ayúdame, guárdame de mí mismo. ¿Saben que el peor enemigo lo llevamos por dentro? Hay gente que piensa que el peor enemigo es el diablo, pero el diablo, en últimas, está bajo el gobierno o bajo el reinado de Dios. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, porque tenemos un corazón engañoso, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, egoísta, que quiere actuar conforme a su voluntad, que quiere vivir bajo la carne. Pero la forma de contrarrestarla es precisamente bajo el reinado de Cristo, viviendo en sujeción a Él. Es interesante porque en Mateo 28, justo antes de enviar a los discípulos a hacer la gran comisión, vemos que el Señor apela a su autoridad. Él les recuerda que toda autoridad le ha sido dada y que por lo tanto, bajo la autoridad del Rey, ellos iban a ir ante un mundo que no conocía nada de cristianismo a predicar el mensaje de salvación. Busquemos Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Imagínense eso, ¿no? Tratemos de ponernos por un momento en el lugar de los discípulos. Ellos tenían que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando nosotros vamos a una nación diferente a Colombia, la mayoría de las personas tiene una idea acerca de Jesús. ¿Han escuchado algo? Sea por tradición, por el catolicismo, bueno, por diferentes medios, han escuchado acerca de Jesús. Pero cuando los discípulos salieron a las naciones, nadie había escuchado el nombre de Jesús. O sea, esas naciones hubiesen pensado: ¿quién es Jesús? ¿De quién me hablas? Ellos no iban a tener cruces, no iban a tener iglesias, ¿no? Ellos tenían un reto enorme. Tenían que ir a naciones que desconocían totalmente el mensaje del Evangelio. Yo creo que muchos sentirían temor al escuchar esas palabras de Jesús. Señor, ¿cómo que vamos a ir a las naciones? ¿A todas? No, debe ser algunas. No, vayan a todas las naciones. Y por eso el Señor les dice de antemano: yo les estoy enviando porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo soy el Rey y yo los envío. Vayan confiados porque van bajo mi decreto, bajo mi autoridad. Así que ahora ustedes tienen el poder y la potestad para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es posible hacer la gran comisión porque el Rey nos ha enviado. Y cuando pensamos en eso, eso nos ayuda. Realmente hay personas que me han dicho: pero es que a mí me da miedo eso de las misiones urbanas, porque es que de pronto, no sé, me encuentro un ateo, me encuentro una persona difícil. Bueno, en esos momentos podemos recordar: toda potestad nos es dada, o le ha sido dada al Señor, y por lo tanto Él nos envía. No vamos en nuestro propio nombre,
No vamos bajo nuestra propia autoridad, vamos bajo la autoridad del Rey. Y cuando hacemos eso, en el poder de Él, vamos a poder ver su mano respaldándonos y ayudándonos. Cuando viene una persona difícil, vamos a poder hablar con ella y usando los principios del Rey, vamos a poder guiar a esa persona a Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16, es otro pasaje también hermoso que habla del reto que tenemos como cristianos, como hijos del Rey, de vivir una vida completamente contracultural. Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hasta el 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Entonces, ¿podemos ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa? Sí, es posible. Pensemos en Daniel. Daniel vivió en Babilonia. Babilonia era moralmente terrible. Era una cuna de pecado. Era un lugar realmente horrible para estar. Pero Daniel, dice la palabra, propuso en su corazón no contaminarse. En medio de una generación maligna y perversa como Babilonia, él vivió como un luminar de este mundo. Ahora, el Dios de Daniel es el mismo Dios de nosotros hoy. El Rey de Daniel es el mismo Rey de nosotros hoy. Podemos nosotros vivir una vida contracultural. Una vida que le muestre al mundo que no somos de las tinieblas. Pertenecemos a otro reino, al reino de la luz, al reino de nuestro Dios. Y por lo tanto podemos brillar como luminares que no apuntan hacia sí mismos, sino que apuntan a la luz de Cristo Jesús. Entonces coloqué ahí una frase también para meditar. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Y lo hacemos al vivir de tal manera que mostramos el gobierno de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, en la parte de atrás también coloqué algunas actividades de profundización. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una predicación del pastor Sujel Michelén que se llama Adoremos al Rey, y otra predicación de la Iglesia Bautista de Santa Ana que se llama Jesucristo es nuestro Rey y Dios. Entonces, pueden observar las predicaciones y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas de las mismas. Y también les compartí un artículo que se llama ¿Qué es el reino de Dios? Es interesante porque habla de esa idea de que Jesús vino al mundo a establecer su reino principalmente en el corazón de cada creyente. Entonces pueden leer el artículo y meditar en cómo ese atributo de Dios como Rey debería impactar nuestra relación con Él. Y tercero, a manera de reflexión, ¿cómo impacta tu vida práctica el meditar en que el Dios, que es Rey soberano sobre todas las cosas, ha decidido elegirte como un súbdito de su reino? Eso es impactante, ¿no? El Rey podía haber elegido a cualquier otra persona. ¿Por qué me escogió a mí? Qué privilegio poder ser parte del reino de Dios y poder ser llamado un embajador suyo, un enviado a este mundo para mostrarle a todos quién es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. También coloqué ahí, ¿estás viviendo de tal manera que es evidente que eres gobernado por un rey? Nosotros deberíamos en nuestra vida mostrar que somos personas bajo sujeción, sujetos al Rey de Reyes y Señor de Señores en todas las áreas de nuestra vida: familia, trabajo, iglesia, finanzas, vida de oración, lectura de la palabra. Toda nuestra vida debe vivir siempre bajo la sujeción del Rey que es nuestro Dios. ¿Sí, hermano?
hablando de Daniel, cuando él, o sea, él es una persona que se sujetó al rey, pero cuando llegó un momento en que él decretó algo que él dejó por encima de ese rey humano, está el rey de reyes. Amén. Y él decidió, no, cuando le dijeron que tenía que darle reverencia a él, y él dijo que no. Entonces, él prefirió que ya lo mandaran allá al hueco, pero él en ningún momento iba a someterse a ese rey. ¿Sí? Y algo parecido también como ahorita que estamos estudiando Primera de Samuel, cuando Samuel era como el juez del pueblo de Israel, y ya entonces por ello, no, es que ya Samuel está muy viejo, entonces pónganos un rey para que nos rija, para que nos gobierne. Entonces el mismo Dios le dijo a Samuel, tranquilo que no lo están desechando a usted, me están desechando es a mí. Sí. O sea, preferían someterse a la autoridad humana, a una autoridad humana, y no al verdadero Dios. Porque Dios en esa época hablaba por los profetas. Sí, es una realidad, ¿no? Realmente cuando nosotros conocemos al rey, al verdadero rey, podemos tener claro que no hay ninguna autoridad terrenal que esté por encima de él. Daniel estuvo dispuesto a ir al foso de los leones y lo mismo, leemos la historia y el final, bueno, nos parece chévere, bonito, pero Daniel no sabía que Dios iba a cerrar la boca de los leones. Daniel estaba dispuesto a morir. En ese momento él dice, Señor, prefiero morir antes que desobedecerte a ti. Prefiero morir antes que desobedecer al rey, al verdadero rey. Debería ser nuestra actitud. Señor, si es necesario que yo muera en obediencia a ti, amén. Ayúdame a no solamente morir por ti, a vivir también para ti. Hay gente que dice, bueno, si a mí vinieran los musulmanes y me dijeran, bueno, niega a Cristo, te matamos, yo moriría por Cristo. Bueno, eso está bien, pero en últimas, Dios no solamente nos pide que muramos por Él, nos pide también que vivamos para Él. Entonces, ¿cómo vivimos el día a día de nuestra vida? ¿Vivimos para Él? Entonces, hermanos, que este atributo de Dios como Rey pueda llevarnos a nosotros a crecer en dependencia a Él, en una vida sujeta siempre a nuestro Dios, reconociendo que Él es la máxima autoridad sobre nuestras vidas. No sé si alguien quiere comentar algo sobre este atributo de que Dios es Rey, de que vivimos siendo gobernados por Él. Pastor, eso me viene a memoria los domingos, que a veces uno no viene con la mejor actitud, sabiendo que es al Rey que vamos a adorar. Amén. El Rey nos va a hablar a través de su palabra, ¿sí? Y a veces no tenemos el domingo como prioridad en nuestra vida. Este domingo como que descanso, me quedo en la casa, ¿sí? Y si supiéramos que viene una persona muy importante a la iglesia, se llena la iglesia, mejor dicho. Pero más que un ser humano, es el Rey que está esperando nuestra adoración y que tenemos que escucharlo porque esa es la vida que necesitamos. Amén, sí. Yo creo que cuando meditamos en eso, realmente nuestra vida de adoración ha de cambiar, ¿sí, hermano? Buen comentario, Consuelito, yo iba para allá. O sea, la cuestión, pastor y hermanos, es que muchas veces nuestra tendencia pecaminosa siempre es a idolatrar a X o Y personas. En el caso de los cristianos, siempre si hay una persona, el error fatal que uno puede cometer es seguir a un pastor, a un líder religioso X. Y muchas veces cuando la persona falla, las personas se defraudan. Lo que sí tenemos que hacer, lo correcto es que la persona que está enseñando siempre dirigir a las personas al verdadero Rey, que es el Señor, no ver a la persona. Incluso eso también aplica en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de que somos profesores, muchas veces los estudiantes lo ven como una autoridad, o sea, muy superior a. Y uno, ¿cómo puede enseñar a ellos a no verlo a uno, sino ver al Rey? Incluso los papás, que el hijo no te vea como si fuera un rey, sino que por medio de ti enseña a ese hijo a ver al verdadero Rey. Entonces es cuestión como de guiar y de enseñar. Aquí no somos nosotros la prioridad, sino que sea el verdadero Rey guiando todo. Amén, sí. Sí, eso también es muy importante. No deberíamos guiar a las personas hacia nosotros mismos,
Porque en el momento en que nosotros no estemos o en el momento en que fallemos, esas personas se van a desviar, van a tener muchos problemas. Pero si guiamos a las personas a poner la mirada en el Rey, del Rey no van a poder cuestionar nada, porque el Rey verdaderamente vivió sin mancha y sin pecado. Entonces es muy importante que podamos ser embajadores de Cristo. Eso quiere decir que no nos representamos a nosotros mismos, sino que lo representamos a Él, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder vivir vidas que muestren que realmente estamos bajo señorío y que tenemos un Rey que gobierna en todas las áreas de nuestra vida. Jesús, Pilatos le colocó como el rey de los judíos. Y la multitud, al ver en cierta forma a Jesús, fue menospreciado. Y prácticamente es lo que vivimos en el día a día. Si usted sale a la calle y usted hace la encuesta y dice, ¿usted cree que Jehová, el rey? Ellos le van a decir que sí, pero nunca aceptamos a Jehová como rey o como soberano sobre nuestras vidas. De la misma manera, igual pasó en el momento que presentaron a Jesús y a Pilatos, ¿sí? Toda la gente a Barrabás, toda la gente apuntó a Barrabás y nunca aceptaron a Jesús como rey. Igual los judíos querían un rey, pero un rey militar o más bien como algo político, ¿cierto? Un rey. Sí, pero más ellos todavía no siguen esperando un rey político, más que fuera un rey que viniera a salvar lo que se había perdido o lo que realmente vino a rescatar, que fue lo que Jesús vino a hacer, a rescatar lo que se había perdido, lo que sucedió en el huerto del Edén. Y a reconocer aún así como rey y soberano, porque decía la hermana, que van de la mano. Pero nuevamente nuestras vidas no reconocemos a Jehová como rey soberano y mucho menos a Jesús como rey tampoco, porque no vivimos conforme a su palabra. Pues el rey edicta, como dice el hermano, y ¿qué pasaría donde se hacen los edictos y no se cumplieran en esta época? Habríamos poquita población, ¿sí? Porque nosotros casi siempre tratamos de violar las leyes, ¿sí? Entonces eso sucede también en nuestra vida cotidiana y diaria, cuando no estamos en el templo, cuando nadie nos ve, cuando estamos en el secreto. Pero aún así en el secreto Dios sigue siendo rey y sigue siendo soberano, que es ahí donde realmente debemos mostrar el cristianismo o reconocer a Jehová como rey y como Señor. En el secreto, no cuando nos ven, sino cuando no nos ven, cuando estamos en el trabajo. Igual tenemos que mostrar la imagen de Cristo, que es exactamente lo que nosotros representamos aquí en la tierra, ¿no? Y lo que venimos a predicar de aquel que murió. Pues eso es lo que... Amén, sí. Sí, es importante, ¿no? Debe ser algo integral en nuestras vidas, que puedan ver que realmente el reino de Dios es quien nos gobierna, ¿sí? No simplemente que vamos a aparentar a la iglesia piedad, que podemos venir a todos los cultos, pero si fuera de ellos realmente estamos viviendo como impíos, a Dios no lo podemos engañar. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Cuando no estamos acá en la iglesia, Dios sí está ahí con nosotros. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener muy claro el hecho de que el reinado de Dios sobre nuestras vidas es sobre todas las áreas, es en todo tiempo y es en todo lugar. No hay ningún lugar donde podamos escondernos del verdadero Rey. Entonces, con eso en mente, yo creo que vamos a poder vivir una vida donde realmente mostremos que vivimos siendo gobernados por nuestro Dios. Entonces, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos meditar en esta noche acerca de este atributo, Señor, tuyo, que eres Rey de reyes, Señor de señores, que tú estás por encima
de cualquier autoridad terrenal, de cualquier autoridad humana. Padre, ayúdanos a poder vivir vidas que muestren al mundo que somos súbditos del Rey, que somos enviados por ti, que toda autoridad ha sido dada a Cristo Jesús y que por lo tanto Él nos envía a ir y a ser discípulos a un mundo donde la generación es maligna y perversa, a un mundo donde la mayoría de las personas no viven bajo el reino de Dios, sino bajo el reino de las tinieblas. Pero en ese contexto hostil, bajo la autoridad del Rey, podemos brillar. Podemos ser luminares de este mundo y podemos mostrar que los principios del reino de Dios son mejores que los principios de este reino de las tinieblas en que nos encontramos, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a entregarnos sin reservas a ti. Ayúdanos a no pensar que hay ciertas áreas de nuestra vida que simplemente no vamos a exponer a tu gobierno, sino que por el contrario, Señor, podamos rendirnos sin reservas, reconociendo, Señor, que debemos vivir como sacrificios vivos delante de ti, que no hay ningún área en la vida del cristiano que esté simplemente sujeta o esté por fuera de tu reinado. Padre, permite que nosotros podamos crecer en un entendimiento bíblico de que tú eres el Rey, de que tú eres quien gobierna en nuestra vida, de que no vamos a exigirte cosas, no vamos a declararte o decretar que tú debes cumplir lo que queremos, sino que por el contrario, Señor, al Rey nos acercamos con humildad, nos acercamos en dependencia, clamando y rogando para que tú obres, Señor, según tu misericordia y según tu favor en nuestras vidas. Padre, ayúdanos, Señor, a crecer en un entendimiento bíblico del reinado de Cristo, de ese reino que se ha acercado con esa primera venida tuya, y que cada día, Señor, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para mostrar ante este mundo incrédulo quién es el verdadero Rey que gobierna en nuestras vidas. Señor, que solo tú seas exaltado en nuestras vidas por medio de la aplicación de lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.